Hoy me siento especialmente inspirada para continuar la lectura de este libro. Resulta que en una de las máximas pasadas habla sobre la aceptación del hoy. Hay un libro que fue escrito recientemente que fue muy recibido por los lectores, por los que lo compraron, los que tuvimos la oportunidad de leerlo, que preciso habla sobre la importancia de la hora. Y bueno, resulta que Pafnucio, en el libro pasado, El placer de los dioses, dice que todo debe ser, que todo es como debe ser. Y luego también citan a el Maestro Jesús el Cristo, el cual nos deja un recordatorio hermosísimo sobre la fe. Y bueno, no sería tan importante si no estuviera mencionado en tantos lados. Y eso a mí me encanta, porque a pesar de que ya lo he leído, a veces se me olvida y me entrego a la no aceptación, que por cierto los estoicos lo mencionan mucho, Epicteto y todos ellos. Y es justo que el principio del sufrimiento del ser humano es la no aceptación de lo que es. Así que leerlo una vez más en este espacio, en este libro, pues a mí me significó muchísimo. Me recordó algo que ya sabía, pero que a veces olvido. Y es, acepta las cosas como son. Decía Marco Aurelio, entrégalo en manos de los dioses. Y algo súper hermoso que me pareció a mí, y es que todo será por el bien del hombre. ¡Wow! Me encanta. Y sin más, porque no quiero restarle más tiempo a las máximas de Marco Aurelio, vamos a ir con la máxima número 6. Y dice así: ultrájate a ti misma, alma mía, y no encontrarás luego la ocasión de adquirirte el honor que a ti misma debes. Breve es la vida de todos. La tuya se te pasó casi toda, y no te aprecias cuando, por el contrario, mides tu felicidad por lo que acontece en las almas ajenas. No te distraigan los incidentes exteriores. Desocúpate para aprender algo más de bueno y cesa de andar girando como una devanadera. Conviene asimismo precaverte de otra clase de extravío, que desvarían los que a causa de tantos quehaceres se hastían de la vida y no tienen blanco alguno al que dirijan todos sus esfuerzos y, en una palabra, sus ideas. No es fácil tropezar con un hombre que sea desgraciado por dejar de entrometerse en lo que ocurre en el alma de los demás. Pero los que no escudriñan los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desgraciados. 9. Es menester tener siempre presentes estos principios. ¿Cuál es la naturaleza del universo y cuál es la mía? ¿Qué relación existe entre esta y aquella? ¿Qué parte del universo soy yo y quién es el mismo? Y que nadie te impida hablar y obrar siempre conforme con la naturaleza de quien eres parte. 10. Como filósofo ha juzgado Teofrasto, cuando en aquella comparación que hacía de las faltas entre sí, y afirma, como haría cualquiera que comparase, regido por el sentido común, que las faltas cometidas por concupiscencia son más graves que las cometidas por ira. En efecto, el hombre montado en cólera experimenta cierta pena y una secreta angustia de corazón al desviarse de la razón. Pero el que peca por concupiscencia, vencido por el deleite, aparenta una cierta debilidad y afeminamiento al incurrir en estas faltas. Con razón, pues,
y como filósofo digno de tal nombre. Teofrasto sostiene que los desórdenes cometidos por placer son más censurables que los cometidos con dolor. Ciertamente, en el último caso, el culpable parece ser un hombre provocado por la justicia y forzado a inflamarse en cólera. En el primer caso, por el contrario, es él mismo quien ha decidido ser injusto, arrastrado a obrar así por el capricho de la concupiscencia. 11. Conforma siempre tus acciones, palabras y pensamientos a la idea de que puedes salir a cada instante de la vida, por más que, si hay dioses, despedirse de los hombres nada quiere decir, pues éstos no sabrían hundirte en la desgracia. Y si no los hay, o bien si no se cuidan de las cosas humanas, ¿a qué vivir en un mundo vacío de dioses o falto de providencia? Pero la verdad es que ellos existen y miran por las cosas humanas, y, a fin de que no venga el hombre a incurrir en los verdaderos males, es a él mismo a quien han conferido plena autoridad. Si algo fuera de estos males, nos fuera nocivo, hubiéranse ellos desvelado para que cada uno de nosotros pudiera preservarse de ellos. Pero lo que no empeora al hombre, ¿cómo podría empeorarle la vida? La naturaleza universal no hubiera dejado de proveer para este mal, ni por ignorancia ni despropósito, como sin arbitrio para precaverlo o corregirlo, ni por impotencia ni por incapacidad hubiera cometido ella el grave delito de repartir los bienes en la misma medida que los males, a los buenos y a los malos indistintivamente. Pero la muerte y la vida, la gloria y la oscuridad, el dolor y el placer, la riqueza y la pobreza, todo está repartido en la misma medida, a los hombres buenos y a los malos, sin ser por ellos ni cosas honestas ni torpes. Luego, en rigor, no son ni bienes ni males verdaderos. 12. ¿Con cuánta velocidad se pasa todo en el mundo, los cuerpos, y en la posteridad su memoria? ¿De qué condición son todos los objetos sensibles y, con particularidad, lo que nos halaga por el placer o nos espanta por el dolor, o resuena por la vanidad a todos los vientos? ¿Cómo aparece todo vil, despreciable, vasto, destructible, muerto, a las mentes capaces de percibirlo? ¿Qué son aquellos de cuyo modo de opinar y hablar depende la reputación? ¿Qué es la muerte? Que si se le mira aisladamente y se abstraen, por análisis de los conceptos, los fantasmas que la imaginación abulta, no se verá en ella más que un efecto de la naturaleza. Ahora bien, es evidentemente pueril temer los efectos de la naturaleza. Y no solo la muerte es efecto de la naturaleza, sino aún conveniencia de la misma. ¿Cómo se une el hombre con Dios? ¿Y por qué parte de sí mismo? Y sobre todo, ¿cómo está dispuesta esa parte del hombre? 13. Nada más infeliz que el hombre que lo inquiere todo girando de aquí para allá, que escruta, como dice el poeta, las profundidades de la tierra, que indaga por conjeturas lo que acontece en el alma ajena,
sin acabar de entender que le bastaría solo aplicarse al Dios que habita en su interior y venerarle como es debido. Este culto consiste en conservarse puro de pasiones, de temeridad y de disgusto por aquello que procede de los dioses y de los hombres, porque lo que viene de los dioses es digno de respeto, por ser obra de sí virtuosa, y lo que viene de los hombres no es caro a causa del parentesco, si bien a veces no deja de ser, en cierto sentido, objeto de compasión. Por su ignorancia del bien y del mal, ceguera no menor que la que nos impide poder discernir lo blanco de lo negro. 14. Aunque debieras vivir 3000 años y aún 10 veces otros tantos, acuérdate siempre que no se pierde otra vida que la que se vive y que solo se vive la que se pierde. Así, la más larga vida y la más corta vienen a reducirse a lo mismo. El momento presente que se vive es igual para todos. El que se pierde lo es también, y este que se pierde llega a parecernos indivisible. Y es que no se pierde el pasado ni el futuro, pues lo que poseemos, ¿cómo podría arrebatársenos? Conviene tener siempre en la mente estas dos cosas. La una, que todo, desde una eternidad, se presenta con un mismo semblante y gira en la misma órbita, de modo que poco importa contemplar el mismo espectáculo 100 o 200 años, o un tiempo limitado. La otra, que el anciano y el que muere prematuramente experimentan la misma pérdida, puesto que solo se nos priva del presente, que es lo único que poseemos, visto que no se puede perder lo que no se posee. 15. Todo es opinión. Evidentes son estas palabras enderezadas de Mónimo, el cínico. Evidente también la utilidad de dicha máxima si sabemos valernos de su agudeza sin flanquear el límite de su verdad. 16. Se deshonra el alma del hombre particularmente cuando por lo que así toca viene a hacerse como un divieso o una excrescencia en el cuerpo del mundo, porque irritarse con alguno de los acontecimientos que sobrevienen es como un absceso de la naturaleza universal, de la cual participan las naturalezas de todos los otros seres. El alma se deshonra a sí mismo cuando se muestra adversa a alguno de los otros hombres, o se comporta con él con intención de hacerle mal, como acontece con las almas poseídas de ira. Lo tercero, se deshonra cuando se da por vencida del dolor o el placer. Lo cuarto, cuando disimula, finge o altera la verdad por obra o de palabra. Lo quinto, cuando lanza su actividad o sus apetitos sin blanco fijo y lo ejecuta todo al azar y sin continuidad, siendo así que aún las más pequeñas acciones debieran tender a un fin propuesto, y el fin de los seres racionales es obedecer a la razón y a la ley de la naturaleza, la más augusta de las ciudades y gobiernos. 17. El tiempo de la vida humana es un punto, la sustancia fluente, la sensación oscurecida, toda la constitución del cuerpo corruptible, el alma inquieta, el destino,
enigmático, la fama indefinible. En resumen, todas las cosas propias del cuerpo son a manera de un río, las del alma, sueño y vaho, la vida, una lucha, un destierro, la fama de la posteridad, olvido. ¿Qué hay pues que nos pueda llevar a salvamento? Una sola y única cosa, la filosofía. Y esta consiste en conservar el Dios interior sin ultraje ni daño, para que triunfe de placeres y dolores, para que no obre al acaso y se mantenga lejos de toda falsedad y disimulo, al margen de que se haga o no se haga esto o aquello. Además, para que acepte la parte que le tocare en los varios sucesos accidentales e integrantes de su parte, como procedentes de aquel origen de quien procede él mismo, y, en particular, para que aguarde la muerte en actitud plácida, no viendo en ella otra cosa más que la disolución de los elementos de que consta todo ser viviente. Si no hay nada temible para los mismos elementos en esta transformación incesante de uno en otro, ¿por qué temer la transformación y disolución de todas las otras cosas? Esto es conforme con la naturaleza, y nada es malo de cuanto a ella se acomoda. En Carmunto. Y así llegamos al libro 3, que dice así. 1. Conviene no solo hacerse la cuenta que la vida se consume de día en día y que se acorta la parte restante. Débese mucho más reflexionar otro extremo. Aunque el hombre viviera largos años, estará siempre incierto si le bastara la igual disposición de mente en que se halle para comprender las cosas ocurrentes y la teoría encaminada al conocimiento de las cosas divinas y humanas. Por más que empiece a chochear, no le habrán de faltar, sin duda, la respiración, la nutrición, la imaginación, los movimientos y las otras funciones de este orden. Pero el vigor para disponer de sí mismo, para cumplir perfectamente con sus deberes morales, para analizar sus pensamientos, para resolver también si es ya tiempo de abandonar este mundo y para entregarse a todas las actividades que requieren una razón ejercitada. Todo esto ya con anterioridad se extingue. Conviene, pues, apresurarse, no solo porque por momentos se avecina uno a la muerte, sino porque se pierde de antemano el acontecimiento y la reflexión de las cosas ocurrentes. Número 2 y última. Ni dejan, además de ser dignas las consideraciones, no dejan, además de ser dignas de consideración, verdades como esta. Hasta aquellas cosas que se sobreponen a las obras naturales tienden siempre un no sé qué de gracia y atractivo peculiar. Así, el pan que se cuece se agrieta en determinados lugares, y las hendiduras así formadas, contrarias a lo que prometía el arte del panadero, ofrecen un cierto placer y excitan por modo particular el apetito. Del mismo modo, los higos, en plena sazón, se entreabren, y las aceitunas, reventadas de maduras, próximas a la corrupción, añaden al fruto una belleza especial. Igualmente las espigas que se doblan hacia la tierra, los pliegues que surcan la frente del león, la espuma que emana del hocico del jabalí y muchas otras cosas, miradas en sí mismas, no ofrecen ninguna hermosura a la vista, pero por ser añadiduras que acompañan a las obras de la naturaleza, contribuyen a su embellecimiento y atractivo. De igual modo,
Si está el hombre dotado de sensibilidad y de inteligencia y es capaz de fijar altamente la consideración en cuanto pasa en el mundo, no encontrará acaso nada, ni aun en lo que acontece como adición natural, que no suponga una gracia característica. No se complacerá menos al ver en la realidad las fauces abiertas de las fieras, que en cuantas imitaciones nos presentan los estatuarios y los pintores. Con sus ojos perspicaces podrá hasta descubrir cierta madurez y sazón en la mujer y el hombre de mucha edad, como cierto hechizo en los años. Otros muchos casos análogos se encuentran no del gusto de todos, mas sí del hombre que se ha hecho verdaderamente familiar de la naturaleza y sus obras. Y hasta aquí llegamos con la lectura de hoy. Hasta la próxima.